Bienvenidos a todos los de las redes sociales que lo vais a ver esto. Hoy vamos a predicar el misterio de los tres reyes. Amén. El misterio de los tres reyes. Estamos siguiendo la línea escatológica sobre los 10 cuernos del último imperio de la Unión. Si quieres poner la foto, para que todos nos pongamos en contexto a lo que predicamos la semana pasada. Lo que es los 10 cuernos o los 10 países que formarán la última confederación de la Unión de Países. Ya sabéis que estamos escuchando que el pastor Armando Alducín, el doctor, está haciendo unas predicaciones de tema escatológico, ¿cómo le llaman? Conferencias de profecía, ¿no? Ahora no me sale, no me acuerdo. Proféticas. Sí, conferencias proféticas, Sí. allí en Querétaro, en casa de su hijo. Sí. Y está hablando muy extensamente de todo este tema, del arrebatamiento, de los tiempos finales y todo esto. Nosotros ya llevamos mucho tiempo también predicando sobre la llegada del Señor, sobre los tiempos que estamos viviendo y si realmente estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos que dice la Biblia que serán los últimos, la última generación. Por eso estamos predicando tanto y viendo si los acontecimientos del mundo se acoplan a las profecías de la Biblia y a los momentos en que la Biblia habla de ellos. Hemos hablado de la maldad, hemos hablado de las 3 ciudades que salen en la Biblia, del Apocalipsis, de las 3 ciudades que surgirán en los últimos tiempos, como las 3 ciudades principales, donde una de ellas se formará el gran imperio del anticristo en que dominará el mundo con su última religión y con el poder económico bajo sus pies. Sellando a la gente con el 666. Por lo que vemos y los acontecimientos que nos están acompañando, creemos y suponemos que esta nueva Babilonia que se está reedificando en la tierra de Sinar es la que se está actualmente edificando en el país de Abu Dhabi, en la ciudad de Abu Dhabi, en Arabia Saudí, donde se están creando 3 templos, uno para los cristianos católicos, es importante, no para los cristianos bíblicos, porque para los cristianos bíblicos, ¿dónde está el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está? En nosotros. En nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto es un local que si no estamos nosotros, aquí no está Dios. No es que Dios esté esperándonos en este local y cuando llegamos nosotros, mira, aquí está Dios. No, Dios está dentro de nosotros. Por eso somos nosotros templo del Espíritu Santo. Pero en esta ciudad se están creando 3 templos. Uno, como he dicho, para los cristianos católicos, liderados por el Vaticano. Segundo, un templo a los judíos, una sinagoga, con el altar dirección mirando a Jerusalén. Y otro templo para los musulmanes, una mezquita, con el altar mirando hacia la Meca. Muy bien, hacia la Meca. Gracias, porque me había... Como no las conozco tanto esas religiones, claro, no sé muy bien. Y en esta ciudad, el anticristo pondrá sus pies y se coronará como rey. Y desde allí surgirá otro ser que lo acompañará, diabólico, que es el falso profeta. Que este falso profeta será el que sellará al mundo con el 666 bajo el dominio del anticristo. Y todo aquel que no sea sellado con el 666, hay unas guillotinas que ya están preparadas, que ya las han comprado, sobre todo en el país de Irán, para todos aquellos que no quieran ser marcados, pues les cortarán la cabecita. Así lo dice en Apocalipsis, cuando dice que todos aquellos que vinieron decapitados de esta tierra al cielo.
que fueron todos los que no quisieron ser sellados por el falso profeta junto con el anticristo. Muy bien. Y ahora que nos hemos puesto un poquito en contexto, la semana pasada vimos un mensaje muy complicado que es bueno volver a verlo y volver a leerlo para poder entender muy bien. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas, y sobre todo cuando hablamos de cuernos, cuando hablamos de bestias, cuando hablamos de cabezas, y lo dice Apocalipsis, y lo dice Daniel, y Daniel lo dice de una forma, pero lo vuelve a decir que hay otras bestias, pero estas bestias son las mismas cabezas, pero estas cabezas son una estatua, pero esta estatua, claro, todo este puzzle, digámoslo así, si no se está muy atento, con la Biblia delante, poniendo pausa, escuchando, entendiendo bien, pues cuando te digan, uno de los 10 países es Egipto, y uno decir, ¿y por qué es Egipto? ¿Porque anoche comiste una pizza y lo soñaste? ¿O porque vino un ángel y te dijo que esos 10 países son Egipto? No, porque estudiando la Biblia, las profecías de la Biblia, mirando los imperios y las 7 cabezas, sabemos que una de ellas es Egipto. ¿Veis? Pero para eso hay que estudiar, hay que meditar, hay que estar horas y horas y horas estudiando, y entonces en un momento dado el Espíritu Santo te ilumina la mente y probablemente uno de esos 10 países sea Egipto. A nosotros, los cristianos, que seremos arrebatados mucho antes que esto acontezca, lo único que veremos es cómo se monta el tablero de ajedrez, que es lo que estamos viendo ahora. Por eso es tan importante saber qué países se están integrando, cómo se está moviendo el mundo, para ver si realmente estamos viviendo estos últimos momentos, estos últimos tiempos que dice la Biblia. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer... Bueno, antes de leer, porque yo estaba haciendo aquí una pequeña explicación de todo esto. Y lo que yo quería decir es que cuando leemos, sobre todo el Apocalipsis, que el Apocalipsis no es cualquier libro. Y ya sé que muchos de los cristianos le tienen temor. Y muchos de los pastores le tienen pavor. Porque es un libro complicado, muy complicado. Es un libro en que nada se puede decir, hablando de profecías de que esto es firmemente así. Se puede de alguna forma interpretar que es así. Lo que pasa que en las escuelas de interpretación hay muchas escuelas y cada uno lo interpreta de una forma. Pero bajo el peso teológico, por lo que entendemos y por lo que estudiamos, pues vemos que el peso teológico de una escuela es la que tiene más fundamentos bíblicos que otra. Por ejemplo, el ejemplo de la salvación. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Bueno, esta es la pregunta, como que yo soy hijo de mi madre Conchita y me preguntáis, ¿puedes dejar ser hijo de tu madre Conchita? Hombre, pues no puedo dejar de serlo. Ahora seré más buen hijo o seré más mal hijo, pero no puedo dejar de serlo. Es el caso de la salvación. Ahora, ¿quién es tu padre? ¿Es Dios o es otro Dios? Esa es la pregunta. Porque si tu padre no es el Dios que tiene que ser, pues resulta que tú nunca has alcanzado la salvación. Nunca la has alcanzado. No es que la has perdido, es que no has llegado ni a alcanzarla. ¿Por qué? Porque tú, en vez de mirar hacia Jesús, que está allí, estás mirando hacia allí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque alguien te ha enseñado otro Jesús, otro Dios diferente, que no es el Jesús de la Biblia, que es el único que puede salvar. ¿Y qué es lo que estamos estudiando en estos estudios de los miércoles? ¿Quién es este Jesús? ¿Amén? Amén. Muy bien. Y cuando leemos la Biblia, dice que la Biblia, bienaventurado, es el único libro de la Biblia que te dice que eres bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. No hay ningún otro libro, ni los Salmos, ni Mateo, ni Génesis, solo la Biblia. Es el único, el Apocalipsis, perdón, es el único
en que los cristianos, los hijos de Dios, son bienaventurados, no solo de leerlo, sino de escucharlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina a los pastores para poder interpretar el puzzle que hay en el Apocalipsis. Y uno de los puzzles grandísimos que hay en el Apocalipsis es el desorden que hay. Porque cuando Juan fue al cielo, en el capítulo 4, vio muchas cosas, muchas. Trompetas, rayos, ayes, destrucción, terremotos, bestias, mares, vio de todo. Vio muchísimas cosas. Y cuando se puso a escribir, él escribió según lo que él había visto. No de una forma cronológica, sino lo que él en ese momento había visto. Ahora nosotros, cuando empezamos a leer el Apocalipsis, decimos, pues bueno, el Apocalipsis todo empieza con los 6 sellos. Cuando a Dios abre el libro, claro, es lógico, el libro del Apocalipsis, el libro de la ira de Dios, el libro de la manifestación de los últimos tiempos, cuando Jesús lo abre, ahí tienes 6 sellos. Es una carta que tiene 6 sellos y tienes que ir quitando sello a sello. Pero resulta, 7 sellos, perdón, pero esos 7 sellos no son cronológicos. Queriendo decir, el primero pasa esto, el segundo pasa esto, y así, y así. Y después de los 7 sellos vendrán pues las 7 trompetas. Y después, no, sino que todo está intermezclado entre ellos. Y así pasa con el capítulo 17 del Apocalipsis. Que resulta que nosotros leemos que es el capítulo 17, pero este tendría que ser el capítulo 4. Antes de que Dios abriera los sellos, antes de que se presentara al mundo el Apocalipsis. Porque aquí, en el capítulo 17, nos está presentando Dios lo que está aconteciendo en el mundo antes de que surja el anticristo. Una vez el anticristo surge, que es el capítulo 13 y el capítulo 6 del Apocalipsis con el primer sello, una vez que el anticristo surja, ya es como si dijéramos como una escalera abajo, en que uno ya no puede parar, que ya vas cada vez a más velocidad, cuesta abajo, hasta llegar al final. Y el final se llama la segunda venida de Cristo, cuando ponen los pies en Jerusalén, en el monte de los Olivos, y el monte se parte por la mitad, y entonces viene el juicio contra las naciones. Ahí es el final de todo, porque luego ya viene el reino milenial de Cristo, y después de este reino milenial viene el juicio divino y tierra nueva y cielos nuevos. Y ya está. ¿Amén? Amén. ¿Lo hemos entendido esto? Muy bien, así de forma rápida he intentado explicar, porque estamos en el capítulo 17, que le hemos tocado también estos días. Y en el capítulo 17 dice Dios que dice Juan, que vio a una mujer sentada sobre una bestia. Sabemos que la mujer, porque lo hemos predicado varias veces, no vamos a entrar en detalles, es la ciudad del Vaticano con la falsa religión del catolicismo, hablando claro y como tiene que ser. Por las diferentes, para todos los que no me habéis escuchado, buscarlo, misterios de Dios en esta serie, y veréis las conferencias anteriores, como la Biblia mismo habla que esta mujer es una ciudad, como dice el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien. Punto 2. Dice Juan que esta mujer, esta religión, está sentada sobre una bestia. Esta bestia, que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos, vimos que las 7 cabezas, es que es importante repetir para que nos pongamos en contexto, porque si no nos perdemos. Si de golpe yo os digo, vamos a estudiar 3 reyes, vosotros vais a decir, bueno, ¿y qué reyes son? ¿Los 3 reyes magos o los 3 reyes de Cataluña y este? No sabemos de quién estamos hablando, tenemos que poner un contexto. Pues por eso estoy repitiendo un poquito, solo son 2 minutos. Y estas 7 cabezas representan los 7 gobiernos que han habido antisemitas en la humanidad. Empezando por los egipcios, que fueron los primeros que tuvieron 400 años en esclavitud al pueblo de Israel.
Luego de los egipcios tenemos los asirios, los babilonios, los medos y los persas, los griegos, los romanos, que es el sexto, y entonces el séptimo, que es el imperio de la Unión, que es la séptima cabeza, y donde de allí saldrán los 10 cuernos, o sea que son los 10 países que forman este último imperio. ¿Y qué sabemos? ¿Lo has puesto aquí? Sí. Los 10 países. ¿Y qué sabemos? Que son Egipto, y están los versículos, Génesis tal, Siria, Irak, Irán, Grecia, Italia, Turquía, el Vaticano, Abu Dhabi e Israel. Ya lo vimos, la explicación de dónde salen estos países. ¿De acuerdo? Ya estamos en contexto. Vamos a leer la Biblia. En Daniel, ¿será posible que lo borré? Bueno. ¿Daniel 2? Daniel, no, Daniel no. Daniel, ahora te lo digo enseguida, lo sé de memoria. Pero modificando esto, borré la cita. Y porque lo puse más en orden, mis apuntes. Bueno, enseguida lo sabemos. Daniel, capítulo 7 y versículo 24. ¿Amén? Amén. Amén. Daniel, capítulo 7 y versículo 24. Daniel tuvo una visión en este capítulo 7, en el versículo 7, donde él vio una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Y entonces le pregunta al ángel, ¿qué es esta visión que tengo? Y entonces el ángel le responde. Y dijo así, ¿lo tienes? Capítulo 7, 24. Vamos a leer el versículo 23, porque así nos ponemos en contexto también. Va por un versículo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que sabemos que fue el reino del Imperio Romano. Ya lo sabemos eso. El cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda tierra devorará, trillará y despedecerá. Y los 10 cuernos, que es aquí a lo que nos interesa, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Son los 10 reyes que hemos nombrado hace un momento. Muy bien. Y tras ellos, o sea, entre ellos, se levantará otro pequeño, el cual será diferente a estos 10 reyes. Surgirá de ellos, pero será diferente. Y cuando surja, o sea, cuando estará antes de reinar, a 3 reyes derribará. Y vamos a ver bíblicamente si en la Biblia nos da y nos dice quién puede ser estos 3 reyes que van a caer cuando el anticristo surja. Este es el estudio de hoy. Saber quién son estos 3 reyes que van a caer cuando el anticristo surja. Y es importante para los tiempos que vivimos, porque aunque nosotros esto ya no lo veremos, porque la iglesia ha sido arrebatada antes, o sea, nosotros no vamos a conocer al anticristo, pero sí que vamos a conocer la unión de los 10 países. Eso sí que lo vamos a conocer, porque lo estamos viendo y aún estamos aquí. Y vamos a conocer todo lo que se prepara, que es lo que os he dicho del Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver a la mujer montada sobre la bestia. Eso sí que lo vamos a ver. Ahora, lo que no veremos o no sabremos quién es este anticristo que se levantará a gobernar y que Dios le da autoridad durante 3 años y medio solamente. Y para que él tenga autoridad sobre 3 años y medio solamente, los primeros 3 años y medio que gobernará la mujer sobre la bestia, él estará haciendo una coalición por detrás para derrotar a tres reyes y ponerse ahí como rey y además como Dios supremo.
Y esto es básicamente la predicación de hoy, simplificada de lo que vamos a hablar. Vamos a ver. La bestia que hemos visto, que tiene 10 reyes, no es el anticristo. Esta bestia es un espíritu que sube del abismo, tal como nos dice Apocalipsis 17, la bestia que sube del abismo, y que esta bestia está preparando toda esta coalición. Nosotros, de alguna forma, a esta bestia le hemos puesto el nombre del falso Elías, porque es el que está preparando el camino del anticristo. Algo muy similar que cuando vino Jesús a la tierra, Juan el Bautista preparó el camino del Señor, porque así estaba profetizado en la Biblia que tenía que ser de esta manera, de que preparasen el camino del Señor. Y como Satanás es un copión, porque él lo que quiere es engañar al mundo, entonces lo que hace es imitar a Dios con pequeñas diferencias. Cuando habló con Eva, costilla dura de roer, le dijo: ¿así que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles? ¿Veis? Sí que Dios había dicho, no comas de un árbol, pero él hizo la mentira y cambió todos los árboles. Una palabra lo cambió todo. Cambió la humanidad. Por una palabra, para los que me escucháis, por una palabra, esta tierra se va al lago de fuego. Por una palabra. Por creer un engaño. ¿Veis? Sí es importante las palabras en la Biblia. Sí es importante saber en qué creemos y por qué creemos. Y saber que nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, no en cualquier palabra de hombre. Eso es muy importante, ¿vale? Por eso os aconsejo los miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, después de hacer la publicidad, seguimos. Estos 10 reyes que están dominados por esta bestia y que surgen del abismo, están en una coalición religiosa. Eso es importante saberlo. Son 10 países que tendrán entre ellos una coalición religiosa, por lo menos durante los 3 primeros años, 3 años y medio primeros. Una coalición religiosa. No es que todos tengan una religión en común, no, sino que entre ellos lo que los unirá serán las religiones. ¿Y qué religiones? Las 3 religiones, digamos así, monoteístas más importantes del mundo, que son el cristianismo católico, que son el judaísmo y que son el islam. Sí. Y que las 3 religiones tienen algo en común. Sí. Las 3 religiones tienen algo en común. Al padre Abraham. Todos consideran al padre Abraham como el creador de las 3 religiones. Nosotros los cristianos, como sabemos que no estamos bajo una religión, no salimos de esa coalición. Porque nosotros los cristianos tenemos una relación con Dios. Acordaros lo que dijimos el miércoles. Jesús vino a religarnos con Dios, no a traernos una religión nueva a este mundo, sino de que nosotros, gracias a su sacrificio que él hizo en la cruz, nosotros podamos tener un contacto directo con Dios. Y a través de él, de Jesús, llegamos a Dios. No necesitamos intermediarios, no necesitamos a la Virgen María, no necesitamos al Santo Pepito, y no necesitamos irnos de rodillas o hacer peregrinaciones, o como ahora mismo hacen los musulmanes, estar 30 días sin comer, por el día, claro. Por la noche se atiborran de lo que quieren, pero por el día no comen. Tampoco necesitamos hacer esas cosas, ¿eh? Así que cada uno tenemos. Y los judíos, no hablemos, porque ellos se basan en las religiones, en aguardar los sábados, en aguardar los mandamientos, en diezmar, y se creen que a través de hacer esos mandamientos van a llegar al cielo. Todas esas religiones, ya lo vimos, son tomates y verduras creadas por Caín. Vamos a seguir con el tema. Estos 10 países que están en coalición
con las religiones, son 10 países que no tienen poder todavía. Mirad, Apocalipsis capítulo 17 y versículo 10. Una mano en Daniel y otra en Apocalipsis, ¿eh? No quitéis Apocalipsis, Daniel de vista. Apocalipsis 17, versículo 10. Aquí lo dice clarísimo, lo que yo estoy diciendo. Versículo 10. Estos países están esperando, Apocalipsis 17, 10. Estos países están esperando su momento adecuado para salir a la luz. Ellos están en coalición religiosa, que es lo que está haciendo actualmente el Papa Francisco. Se está uniendo con una serie de países delante de nuestros ojos y tenemos que estar atentos a esas noticias. Sí que el coronavirus es importante. Hoy han muerto 2.000, ayer murieron 1.500, mañana morirán 200, pasado mañana tu tía tendrá no sé qué, y pasa el otro, el tío y el otro. Vale, todo está muy bien, esas noticias. Pero hay que escuchar también las noticias que son interesantes. Y las noticias que son interesantes son las que tienen que ver con Israel, hermanos. Y esto lo explico rápido en 2 palabras. La Biblia, las profecías de la Biblia, no están basadas en la Iglesia. No, están basadas en el pueblo de Israel, desde el principio hasta el final. Y todos los pastores, todos los profetas, todos los apóstoles decían que Israel, las profecías están basadas en Israel, no en la Iglesia. La Iglesia es un ente diferente que cuando Israel dio la espalda a Dios, Dios no le dio la espalda a Israel, simplemente lo apartó del camino y dejó que la Iglesia estuviera en la tierra para predicar la palabra de Dios, cosa que le tocaba a Israel, porque uno de los mandamientos que tiene que hacer Israel es predicar la palabra de Dios. Pero como Israel no quería predicar la palabra de Dios porque no aceptó a Dios, Dios lo apartó. No lo desechó, lo apartó. Y en su lugar está la Iglesia. En este momento para predicar. Una vez la Iglesia ha sido arrebatada, el pueblo de Israel vuelve a tomar todo el protagonismo. Porque en los últimos tiempos, ¿quién predica? 144.000 japoneses, dice la Biblia, ¿no? Israelitas. 144.000 israelitas, muy bien. Sí. No japoneses, ¿eh? No. Ni chinos tampoco. No. Ni españoles, ni coreanos, ni mexicanos. No. 144.000 israelitas. 2 testigos que sabemos que serán Moisés y sabemos que será Elías. Y los ángeles que predicarán en últimos tiempos el Evangelio. Y luego vendrá el fin, que fue lo que dijo Jesús en Mateo 24. Y será predicado este Evangelio y entonces vendrá el fin. La Iglesia, que es uno de los engaños que se han metido en la Iglesia, se cree que nosotros vamos a predicar este Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero no es así, porque estudiando el Apocalipsis y estudiando la Biblia, después de nosotros hay más que predicarán. Y cuando predicarán los ángeles, entonces sí que vendrá el fin. Apocalipsis, no lo busques, solo es rápido un versículo que quiero leer. Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, ya cuando ya Moisés y Elías han muerto, han resucitado y han subido a los cielos, cuando los 144.000 les han cortado la cabeza, cuando ya no queda ni uno aquí porque todos están marcados con el 666, todavía los ángeles están predicando en esta tierra. Y los ángeles no vendrán con alitas desde el cielo: arrepiéntete, aquí está el Señor. Y la gente: quita ángel. No. Los ángeles, dice la Biblia, que se visten como nosotros y que tienen cuerpos como nosotros. Dice Hebreos que no sabéis que vosotros habéis hospedado a ángeles sin saberlo.
Sí. hablando de que tenemos que ser hospedadores, perdón. Entonces los ángeles tienen una apariencia humana y con esa apariencia humana predicarán en los últimos tiempos. Así que veis que la Iglesia no entra dentro de las profecías del último tiempo, cosa que sí que entra el pueblo de Israel. Y desde que el pueblo de Israel volvió en 1948, las profecías con el pueblo de Israel pueden cumplirse. Porque antes de que volviera, ¿cómo se va a cumplir? Es imposible. Si no estaba formado como pueblo, es imposible que se formaran las profecías que tenían que cumplirse. Una de ellas, que el templo se reconstruiría. Otra de ellas, que ya se cumplió, que el desierto reverdecería. Hoy el desierto de Israel es un jardín, ya se cumplió. Otra de ellas, de que el pueblo de Israel habitaría las ruinas, las ciudades destrozadas, que es lo que están haciendo hoy en día el pueblo de Israel. ¿Veis? Cómo se van cumpliendo poco a poco todas las profecías de Israel, no de la Iglesia. La Iglesia, la profecía que tiene más importante es que en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta, escucharemos la trompeta y nos iremos al cielo. Resucitarán primero. ¿Quién resucitará primero? Los muertos en Cristo. Desde Pentecostés hasta nuestros días. Y después nosotros seremos transformados. Un cuerpo nuevo y para el cielo. Y todo lo que hay aquí, Maribí, se acabó. Se acabó el sufrimiento, se acabaron los problemas, se acabaron las luchas, los pagos, las deudas, el vecino, la vecina y todo lo que tengamos que... Todo se acabó. Porque ya estaremos con el Señor para siempre. Así lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Bueno, seguimos. Bueno, ya está. Ya está. ¿Ya he pegado la bronca bastante? No, está bien, está muy bien. Un bonito mensaje. Amén. Seguimos. Enseñanza es lo principal. Amén. Apocalipsis 17:10. Es que se escuchan tantas barbaridades, mamá. Sí, Se escuchan y el pueblo está tan engañado. sí, Se creen tantas cosas. sí. Es que De verdad, está la cosa terrible. Terrible. la apostasía está en terrible. marcha, Daniel. Más que nunca. Una cosa Nosotros horrible. escuchamos a Lucín, escuchamos a Jorge Vera, escuchamos a pastores que son buenos pastores. Serios. Pero es que la gente escucha a cantamañanas, Sí. no a pastores, escucha a cantamañanas. Y cualquiera que hable de Jesús ya habla de Dios, y Sí. no es verdad. Es muy triste eso, muy triste. Y la gente es engañada, y la gente es engañada. ¿Me entiendes? De por qué no se predica al verdadero Jesús. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 10. Estos reyes que hemos dicho, que están en coalición religiosa y que todavía no han visto la luz, porque todavía no se han manifestado al mundo, están esperando su momento adecuado para salir. Están escondidos. Nadie los conoce. Nadie, me refiero, del mundo cristiano, incluso del mundo. Sí que entre ellos saben quién son, porque están ahí preparaditos para salir. Y estos 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto hablamos de las 7 cabezas. Vale. Y este reino, que cuando venga dure poco tiempo, dice el versículo 11, la bestia que era y que no es, y también es el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que entre los 10 cuernos, entre estos 10 reyes, uno es el anticristo. Versículo 12, este es el importante. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que ya tienen el gobierno total. No, leerlo bien, leerlo. Que aún no han recibido el reino. O sea, están preparados, pero todavía no tienen el reino. Pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es muy importante, que diga por una hora, porque representa la brevedad del reino. ¿Qué rey dura una hora?
¿Sabéis lo que el dinero, la fiesta, ahora que ha muerto el marido de la reina de Inglaterra, que han hecho sus funerales, la cantidad de dinero que han desparramado en ese funeral, el tiempo, el dinero y todo, pues imaginaros lo contrario para coronar a un rey que esté una hora. Eso es inaudito. 10 reyes que gobernaran una hora, inaudito. Simplemente está explicando la brevedad del tiempo en que van a ser reyes. Muy poco tiempo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Dijimos la semana pasada, dominar el mundo. Ese es el propósito que tienen, no tienen otro. No es hacer el bien. No es el propósito de quitar la pobreza del mundo. No os engañéis. La pobreza, dijo Jesús, que estará siempre, hasta cuando Él venga. Eso no se puede quitar. El propósito que tendrán será engañar al mundo. Será dominar al mundo. Versículo 13. No. He dicho que esos reyes están esperando el momento para surgir. ¿Vale? Ahora, una pregunta que podemos contestarnos. ¿Podemos saber cuándo surgirán estos reyes? ¿La Biblia nos dice cuándo van a surgir estos reyes? ¿Cuál es el momento idóneo que estos reyes van a surgir y van a darse vista? O sea, ellos se están preparando por detrás. Tienen una coalición entre ellos, una coalición religiosa. Y es lo que estamos viendo. El Papa Francisco se está uniendo con el imán de Irán, se está uniendo con el de Irak, se está uniendo con Israel, se está uniendo con Egipto, se está uniendo con ciertos países, entre ellos. Nosotros no los vemos gobernar, ¿verdad que no? Todavía no tienen autoridad. O sea, todavía no los vemos gobernar, pero ya se están preparando por detrás. Ahora, ¿cuándo surgirán a la vista? ¿Lo sabemos eso? Cuando salga el falso profeta. Vamos al ataque. Zacarías, capítulo 1. Esto es una profecía. El libro de Zacarías siempre me ha entusiasmado, de verdad, y me gusta mucho estudiar el libro de Zacarías. Y cuando empecé a estudiar la Biblia, siempre quise estudiar el libro de Zacarías primero que todo. Me entusiasma este libro, mira, me entusiasma. Y Zacarías está dividido por ciertas profecías, por unas cuantas profecías. 6, 7, 8, ahora no recuerdo exactamente cuántas. Y en el versículo 7 empieza la segunda profecía, porque desde el versículo 1 al versículo 7 hay una profecía. Y del versículo 7 al versículo 17 hay otra. Y vamos a ver la profecía del versículo 7 al versículo 17. Y vamos a sorprendernos de lo que dice aquí. A los 24 días del mes 11, que es en el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, Zacarías es tan explícito en explicarnos cuándo él recibió las profecías, que de una forma histórica, no comió una pizza el día anterior, no tuvo una visión extrasensorial fuera de lo normal, no fumó nada raro tampoco, no. Él, de una forma histórica, el rey Darío, en el día tal, del mes tal, de cuándo estaba Darío, y nosotros vamos a la historia y sabemos qué día fue. Porque Zacarías nos deja concretamente cuándo fue. Zacarías capítulo 1, versículo 7. Que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Vino para... Sino que él dice, yo recibí esta palabra de Dios y yo no soy cualquiera. Yo tengo mi padre que es tal y mi abuelo es tal. Porque somos del pueblo de Israel. O sea que si queréis buscar mi linaje lo podéis encontrar. Para que su palabra, la palabra que escribe Zacarías, tenga una veracidad. Mira si es importante las palabras que dice la Biblia. Vi de noche y he aquí un varón
que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las honduras, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. O sea, vemos 4 tipos de caballos y un varón que estaba sobre uno de los caballos. Entonces dije, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto, Señor mío? Es que me están diciendo qué pasó. Si es que se había cortado o algo. Bueno, ¿qué es esto, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y el varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Esta profecía, que yo os la voy a explicar, lo vamos a entender clarísimo, está hablando de nuestros días, claramente de nuestros días. Dice aquí, en el capítulo 8, lo que tenéis la Biblia delante, que vi un varón que cabalgaba. ¿Quién es este varón? Pues la respuesta no me lo invento yo, sino que nos lo da la Biblia en el versículo 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Porque este varón del versículo 8 dice que cabalgaba sobre un caballo alazán y el cual estaba... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Versículo 8. Y vi de noche... Y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Entonces, este varón sabemos que es el ángel de Jehová. Y para todos los que hemos estudiado la Biblia y conocemos un poco de la Biblia, ¿quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesucristo. O sea, Jesucristo estaba en un valle rodeado de unas plantas que son los mirtos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y él había venido con un caballo. Y entonces Jesucristo dice, cogeré a los caballos y los enviaré a la tierra, a los 4 caballos. ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que habla conmigo, yo te enseñaré lo que son. No, cada que busques, no busques, por favor. Ya lo hemos leído, no busques, cada uno que tenga la Biblia delante. Versículo 9, y vas a estar atentos mejor, porque si no, os perdéis. ¿Qué son, Señor mío? Y me dijo aquel ángel que habla conmigo, yo te enseñaré lo que son. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió, ¿quién es este varón que estaba entre los mirtos? Jesucristo. ¿De acuerdo? La epifanía de Jesucristo, o sea, la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está en guerra total. Bueno, pues eso. ¿Qué dice?
Está tranquila. ¿Que la tierra está tranquila? Sí. Muy bien. ¿Quién son estos caballos? Ah, es Apocalipsis. Apocalipsis 6, Sí. no hace falta buscarlo. No. Los 4 primeros sellos del Apocalipsis, Claro. Pues claro. que es cuando empiezan los 7 años de la tribulación. Ahí está la mano. Cuando empieza el primer sello, ahí acaba todo. Ahí empieza todo. El final. ¿Quién son? Jesús nos envía a la tierra Sí. y dice: hemos recorrido la tierra y aquí estaba reposada y quieta. ¿Y qué hace Jesús? El ángel de Jehová en ese momento. ¿Qué hace Jesús? Versículo 12. Se pone a orar al Padre. Jesús, cuando los caballos le dicen que el mundo está quieto y en paz, Ay, Dios. se pone a orar al Padre y le dice, versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, esta es la oración, aquí empieza la oración, oh Jehová de los ejércitos, le dice Jesús, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? ¿Lo entendéis? ¿Hasta cuándo? Y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años. 70 años fue el espacio de esclavitud que estuvieron los de Judá con los babilonios. ¿Os acordáis del rey Nabucodonosor cuando se llevó? Estuvo 70 años hasta que luego, con Nehemías, fue otra vez reconstruido las murallas de Jerusalén. Pero aquí no está hablando de ese espacio. Está diciendo el Jerusalén que tú habías estado enfadado con ellos durante 70 años. Y ahora vuelves a estar siguiendo enfadado con ellos. Aunque estén en su tierra, Dios sigue enfadado con Jerusalén. Dice, ¿y hasta cuándo seguirás enfadado con ellos? ¿Por qué? Porque ellos todavía no se han arrepentido. ¿Cuál es la salvación? De que reconozcan al Mesías. ¿Cuándo pasará eso? Cuando venga Jesús en la segunda venida. Cuando pondrá Jesús los pies en la segunda venida. Dice Zacarías, en el versículo 12, capítulo 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, dice Dios, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Zacarías 12, versículo 10. Hasta que no llegue ese momento, el pueblo de Israel está irado con Dios. Dios está irado con el pueblo de Israel. ¿Lo vemos eso? Muy bien. ¿Qué ha traído el coronavirus? Porque, escúchame, deja. ¿Qué ha traído el coronavirus? Temor. No. Miedo. Sí, aparte de temor. ¿Por qué las empresas de seguros te regalan meses gratis? Porque en el plazo del coronavirus no hubieron accidentes. Ah, sí, no sabía eso. ¿Qué hubo en el tiempo del coronavirus? ¿Qué ha habido en este tiempo? ¿Cuántas guerras hay en el mundo en este tiempo? Ninguna. ¿Por qué? Porque el mundo ¿dónde está? Ocupado. ¿Escondido dónde? Escondido en sus casas. ¿Y cómo vieron los caballos al mundo? El día habrá gran llanto en Jerusalén. ¿Y cómo vieron los caballos al mundo? Tranquila en paz. Sí. Anda. Anda. Hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra, y no está toda la tierra metida en sus casas, reposada y quieta, y en vez de que Dios se alegra porque no hay guerras, Dios contesta la oración de Jesucristo y le dice, ahora vendré contra ellos. Versículo 15. Estoy muy airado contra las naciones que están, ¿cómo dice? Versículo 15. Zacarías 1:15. Estoy muy airado contra las naciones que están Reposadas. reposadas. Que son
todas las del mundo, menos Israel. Israel es la única nación que no está en paz. La semana pasada mismo hubo un conflicto grandísimo cuando unos musulmanes mataron a un judío ortodoxo y se levantaron los ortodoxos y hubo una movida terrible. Pero el resto del mundo... No, el resto del mundo ¿cómo está? De paz. ¿Dónde están las guerras de Corea del Norte? ¿Dónde está Corea del Norte, los chinos, todo lo que había? ¿Dónde está? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que los 4 caballos están a punto de salir porque el mundo está preparado para que ellos salgan? ¿Lo vemos así? ¿Lo vemos? Jesús le pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y Dios le responde, tranquilo, que ahora empiezan los 7 años. Ahora empiezan los 7 años de tribulación. Ahora empiezan los 7 años de tribulación. ¿Y qué pasará en estos 7 años de tribulación? ¿Cuál es uno de los... Déjalo estar. ¿Cuál es uno de las circunstancias proféticas que sabemos que pasará en la tribulación? Que se construirá, ¿qué? ¿Qué se tiene que construir? El templo. ¿Y qué dice el versículo 16? ¿Qué dice Dios mismo cuando le contesta a Jesús? Por tanto, así ha dicho versículo 1.16, 1.16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada, ¿qué? Mi casa. El templo. ¿Lo veis? Sí. Primero salen los ángeles, está todo en paz. Y entonces dice Dios, ahora yo me aireo contra el mundo. 7 años de tribulación. Y tranquilo, que con Jerusalén tengo misericordia. Primero que todo, edificaré el templo. ¿Es lo que está diciendo? ¿Lo vemos? Será tendida y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Y plomada se refiere cuando los ingenieros, arquitectos, echan la plomada para edificar. Es un material para edificación. O sea que habrá una edificación del templo en Jerusalén, prometido aquí en estos 7 años. ¿Lo vemos? Ahora, ¿no os llama la atención que este ángel de Jehová, este Jesucristo, esté en un campo de mirtos? ¿No sabéis lo que son los mirtos? No. Bueno, Se lo voy a preguntar. pues mira, para que sepas lo que son los mirtos, tenemos que ir a Nehemías, capítulo 8, versículos 14 al 15. Nehemías. Nehemías está antes de los Salmos. Nehemías, capítulo 8, versículos 14 y 15. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo has apuntado aquí? ¿Lo has puesto No, aquí? Nehemías. tengo la Biblia. No, Nehemías. Sí. Nehemías. Capítulo... Lo miro por aquí. Nehemías está antes de los Salmos, antes de Job. Antes de Job. Nehemías, ¿qué? Sí, Nehemías, capítulo 8, versículo 14. Ahí está. ¿Lo tienes, mamá? Sí. Vale. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Ya no me he ido a leer Levítico, que es donde Moisés escribió, porque aquí Nehemías saca una palabra clave muy importante. Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, o sea, la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta para recordar los 40 años que el pueblo había estado
En el desierto, Sí. y se hacían unas pequeñas, espérate, me pongo una señal, y se hacían unas pequeñas tiendas, que son los tabernáculos, Sí. y se hacía la fiesta de los tabernáculos durante 7 días. Muy bien. Y que hiciese saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán. Aquí no sé por qué le tradujeron arrayán a la palabra mirtos. Aquí se tradujo arrayán y esta palabra es la palabra mirtos. La misma rama en que Jesús se encuentra recogiendo estos mirtos cuando estos 4 caballos vienen a la tierra, cuando está todo en paz y cuando se pone a hablar al Padre y el Padre dice, tranquilo que ahora empieza la ira de Dios. Ahora que está todo tranquilo, ahora empiezan los 7 años de tribulación. Papá, papá, Y los mirtos, Córtalo. que dice aquí, de ojos silvestres, de arrayanes, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Muy bien. vale. ¿Y no es curioso que Jesús mismo prepare la fiesta de los tabernáculos? Increíble, no lo puedo creer. ¿Cuándo se celebrará la fiesta de los tabernáculos por el mismo Jesucristo? En septiembre, ¿no? No, ¿cuándo Ah, no, se... en abril, No, ¿no? en el milenio. Ah, bueno, cuando Jesucristo sí. Cuando Jesucristo En el venga, milenio, Claro, sí. porque Dios se preparará la fiesta de los Sí, sí. tabernáculos. Claro. Busca Zacarías 14, 19. Zacarías. Yo pensaba, pero ahora mismo está Jesús aquí. A ver, espera. Esta será... ¿Dónde está? Esta será Perdona. la tienda. Perdona. Versículo 16, me he equivocado. Me he puesto 19, 16. Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones después de la guerra del Armagedón, cuando viene Jesucristo, después cuando viene Jesucristo en esta tierra, después de todas las guerras que han habido, que la gran mayoría de humanos han muerto, estos que sobrevivieren de todas las naciones que vivieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. El Rey es Jesucristo. Sí. Y a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta, ¿de qué? De los tabernáculos. Vemos como Zacarías en el capítulo 1, en esta profecía, nos está diciendo que Jesús recoge su iglesia. Se lleva a su iglesia. Mientras suelta los 4 caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, para que vean cómo está la tierra, si ha llegado el momento idóneo para ella. Y la tierra está tranquila y la tierra está en paz. Y Jesús recoge estos mirtos en significación de que Él está preparando su fiesta de los tabernáculos, en que todo el mundo vendrá a adorarle una vez al año cuando Él se corone dentro de no muy pocos años, de muy poquitos años. Esa es la fiesta de los tabernáculos que se celebrará en el milenio. Y que Jesús estaba aquí recogiendo estos mirtos cuando enviaba estos 4 jinetes o estos 4 caballos sobre la tierra. ¿Lo vemos si estamos cerca? ¿Vemos si está cerca esto? ¿Qué ha traído el coronavirus? ¿Guerras? No. Paz, tranquilidad. Y cuando está la tierra tranquila es cuando Dios está más enfadado. No cuando está aireada, sino cuando está más enfadado. Y qué casualidad que Jesús está preparando los mirtos de los tabernáculos. ¿Verdad? Ya. ¿Lo vemos? Muy bien. Hemos visto en esta profecía que se reconstruirá el templo. Se reconstruirá otra vez el templo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora que hemos visto este pupurri, esta mezcla de todo, de lo que hemos explicado, ¿qué 3 países
son los que tiene que derrumbar el anticristo para él poder proclamarse? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque estos 10 países que están en coalición, que los 4 jinetes ya están cabalgando por el mundo, ya están a punto de manifestarse, que pronto se manifestarán. Así está escrito, sí, en Zacarías. Que una de las manifestaciones que harán será que se construya el templo. Sí. Y durante 3 años y medio, esta ramera los estará gobernando a estos 10 reyes. Esto no está muy lejos, ¿eh? No, Pero él destruirá 3. Y estos 3 reyes son muy importantes que lo sepamos, porque cuando os diré quiénes son, lo vais a entender enseguida, que todo lo que está aconteciendo ahora se está preparando todo para el surgimiento de este ser maléfico. Y uno de ellos, saca las fotos, te he puesto 3 fotos, Sí. será el Vaticano. Sí. Será el primer rey que destruirá. Babilonia, la religiosa, Apocalipsis 17, 16. Hermanos, 17, 16. y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿Lo veis? Sí. La quemarán con fuego a la ciudad del Vaticano. El primer rey que caerá será el Vaticano. De los 10 reyes. Daniel nos decía que caían 3. Primero tenemos el segundo. El otro, el rey de Israel. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ya acabamos, hermanos. ¿Daniel? Capítulo 7, versículo 25. ¿Lo tienes ahí? Sí, amén. Ah, no, ahí no. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Y hablará, dice que este rey, este cuerno pequeño, este anticristo, que ya ha derrocado primero al Vaticano, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Dónde viven los santos del Altísimo? Y aquí no se está refiriendo a los cristianos, aquí está refiriendo a su pueblo. ¿Dónde vive el pueblo de Israel? ¿En Japón? En Jerusalén. ¿En China? No. En Israel. Claro. Segundo rey que caerá será el de Israel. Le hablará palabras contra el Altísimo. También lo podemos ver en Daniel 8:24 y Apocalipsis 13:7. No vamos a buscarlo, pero dicen las mismas palabras, que este cuerno pequeño luchará contra el pueblo de Israel. Daniel 8:24 y Apocalipsis 3:7. Y el tercer rey, ¿cuál será el tercer rey? Pon la última foto que te queda ahí. Sí, Si la veis aquí, ¿está la foto? sí. ¿Está la foto ya? Sí, ¿Está la foto ya? sí. No, no sé. Vemos aquí Egipto. Persia. unas estatuas, Sí. que son las estatuas de Persia. Ah, es Persia eso. El tercer rey es el rey de Persia. No. Y este rey de Persia, que hace unos años se le cambió el nombre a Persia por Irán, Sí, Irán. Ah, sí. por Irán, Sí. será el tercer rey que destruirá el anticristo. Daniel 8, versículos del 19 al 21. Daniel 8. Daniel 8. Aquí, ¿Del qué? ¿8? versículo 8, del 19 al 21. Y dijo Vale. aquí. Aquí, en el capítulo 8, Daniel ve la confrontación entre los medos y los persas contra los griegos. El macho cabrío contra un carnero de 2 cuernos, que son los medos y los persas. Y dice, en el versículo 19, he aquí, y digo, yo te enseñaré lo que ha de venir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al fin a la ira. El fin de la... ¿Cuándo es el fin de la ira? Cuando En venga la el gran Señor. tribulación. Yo te enseñaré lo que pasará en la gran tribulación.
en los tiempos finales, en los 7 últimos años. Porque esto es para el tiempo del principio. ¿Dice así? Del fin. Porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, que es lo que os he dicho ahora. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El rey de Grecia, que estaba liderado por Alejandro el Magno, Sí, murió a los 33 años. sí. Y en su lugar salieron 4 cuernos, dice el versículo 8. Que estos 4 cuernos son los 4 generales que se repartieron en el imperio griego. Y de uno de ellos, dice el versículo 9, que salía uno al sur, que se hizo grande en suma manera y luchó contra Dios, que es el anticristo, diciéndonos de dónde saldrá el anticristo, de la nación de Siria, que es al sur de Grecia, estamos hablando de Grecia. Sí. Al sur de Grecia viene Siria, y de ahí saldrá el anticristo. Seguimos leyendo. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los 2 ojos es el primer rey. Es el primer rey. Primer rey, primero, se puede traducir como primero o principal. Y de todos los reyes de Grecia, si el anticristo sale de uno de los brazos de Grecia, digámoslo así, ¿cuál es el principal rey que ha tenido Grecia? Sino el anticristo. ¿Lo vemos? ¿Lo entendéis o no? Sí, sí. Yo no. ¿Lo veis? ¿Eso? Si el anticristo Ah, sí. sale de Grecia, Sí, sale de Siria, sí. que es donde se repartieron los cuatro generales de Alejandro Magno, se repartieron el imperio entre ellos. Y dice el versículo 10 que de uno de ellos saldrá un cuerno, el del sur, que se engrandecerá. El versículo 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Lo que está diciendo aquí es que de aquí sale el anticristo. Y este anticristo, en el versículo 19, 20, que acabamos de leer, y 21, no cambies tanto, no tienes que cambiar tanto. Del versículo 19, 20 y 21, que es lo que nos interesa, aquí está diciendo que el anticristo destruirá a los medos y a los persas. ¿Cuál es el país de los medos y los persas? Irán. Los persas, Irán. Y ahora en la ciudad que se está construyendo en la tierra de Sinar, en la ciudad que se está construyendo donde el anticristo tendrá su trono para todo el mundo, que hemos empezado así la predicación. ¿Qué 3 templos se están construyendo? El Vaticano, Jerusalén y los persas. Anda, los 3 reinos. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que las religiones que durante 3 años y medio estos reyes se han unido a través de esa coalición de las religiones se van a destruir, las va a quitar todas, porque va a empezar él a gobernar bajo su imperio, ¿me entiendes? Por su religión. Y esto ya es otra predicación. Y esto ya es otra predicación. Ya hemos visto claro los 10 reyes. ¿Cuál es el propósito? Hemos visto claro cuándo van a salir, cuando la tierra esté tranquila y en paz. Y el mismo Jesús ora al Padre diciendo, ¿y ahora la nación de Israel qué? Y dice, tranquilo, ahora viene su momento. Porque ellos están sufriendo. Ahora viene su momento. Ahora reconstruiré mi templo. Y cuando Jesús volverá, ellos todos llorarán al que traspasaron. Y entonces se les abrirán los ojos y verán que Jesucristo es Dios. Mira si estamos cerca. Mira si estamos cerca de que el Señor venga por su iglesia. Ya. Mira si estamos cerca. ¿Y qué dijo Jesús? Que de las 10 vírgenes, 5 se quedan
y 5 se van. Porque el mundo cristiano está terroríficamente engañado. El mundo cristiano está que no sabe por dónde anda. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos. Ven, Señor Jesús, ven, ven, así acaba la Biblia, así acaba el Apocalipsis, y la Iglesia y el Espíritu dicen, ven, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Después de nosotros ya predicarán los ángeles, ya predicarán los 144.000, ya predicarán los 2 testigos, pero ven pronto, Señor, ya queremos estar contigo, Señor. Ya este mundo, ya el coronavirus, los problemas, todo, Señor. Ya queremos estar contigo. Ven pronto, Señor. Señor, tú nos muestras que tú vas a venir muy pronto. Te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, por los que queremos, Señor, que tú les abras los ojos, que puedan entender que tú vienes pronto, de que esto no es un cuento de hadas, que esto no es un cuento que se explica así, sino que tu santa palabra, tu santa Biblia nos explica claramente que tú vienes pronto. Y todos, Señor, te pedimos que vengas pronto, porque así lo dice la Biblia, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Así acaba la Biblia. Y tú que me escuchas, si tú no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento adecuado para que entregues tu vida a Cristo. Este es el momento. Porque si tú entregas hoy tu vida a Cristo y el Señor viene de aquí una hora a llevarse, tú te irás con la Iglesia. Tú te irás con los que el Señor va a venir a buscar. Para tú entregar tu vida a Cristo, tienes que arrepentirte de tu forma de vivir y entender que las religiones, que portarte bien, que hacer méritos, es un camino que parece que sea recto, pero que va a la perdición. Porque el único camino que salva se llama Jesucristo. Porque Jesús dio su vida por nosotros en una cruz. Y porque a través del sacrificio de Jesús, nosotros llegamos al Padre, porque nos limpia de todo pecado. Así que, ora conmigo, Padre eterno, te pido perdón por todos mis pecados, por mi forma de vivir. Y ahora sé que Jesucristo nació, vivió y resucitó. Y de que por Él puedo acercarme a ti. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y prometo seguirle todos los días de mi vida, hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo dice, amén. 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 Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África. Predicamos por las redes sociales. Enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida. Y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.